Muy buenas tardes, mis amados. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes. Vamos a continuar con nuestro nivel 4, líder de excelencia, y vamos a la lección 6. Tiene que ver con la parte de homilítica 2, que tiene que ver con los sermones. Pero quiero leer un texto bíblico que está aquí en 2 Timoteo capítulo 2, verso 1, que dice: Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El objetivo de este tema es identificar las diferentes clases de sermones que hay. Lo hay temáticos, de estudio bíblico, expositivo, etc. Entonces, clases de sermones. Existen varias clases de sermones, pero los más sobresalientes son los sermones temáticos o de asuntos, de textos expositivos y de estudios bíblicos. Entonces vamos a mirar los sermones temáticos o de asuntos. Los sermones temáticos o de asuntos son aquellos que desarrollan un tema, un asunto o tópico independiente de un texto o pasaje. Se pueden agrupar en 5 clases. Asuntos generales son los que tratan un asunto en general como la salvación, la gracia, el arrepentimiento, etc. Asuntos específicos son aquellos que se distinguen en especie el uno del otro, como el amor de Dios, amor de madre, amor fraternal, etc. Asuntos controversiales son aquellos que plantean controversia o discusión en los que se pueden presentar confusión. Estos deben exponerse con claridad para una mayor comprensión. Por ejemplo, el purgatorio, la Trinidad, la idolatría, entre otros. Asuntos colectivos son los que abarcan varios temas que forman parte de un punto o uno principal y se tratan en un solo sermón, como los dones y el fruto del Espíritu Santo, los ministerios, entre otros. Asuntos especiales son mensajes que se predican en ocasiones especiales como lo que son el bautismo, el matrimonio, dedicación de un templo, funerales, etc. Ejemplo de sermón temático o de asunto general. Tema principal, por decir algo, el arrepentimiento. Isaías capítulo 1, versos 11 al 20. La introducción. Dios llama al arrepentimiento a todas las personas. Pero, ¿qué es arrepentimiento? Es el dolor por haber ofendido a Dios y haber manchado su santidad y el propósito firme de no volver a ofender a Dios. De la misma manera, produciendo un cambio de actitud. Dios llama al pueblo de Israel al arrepentimiento. Dios llama a todos al arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay comunión con Dios. Dios llama a la iglesia al arrepentimiento, Mateo 3:2. Era el llamado de Jesús, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio, Marcos 1:15. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, dice Lucas 13:5. Sin arrepentimiento no hay comunión con Dios. Dios nos llama a nosotros al arrepentimiento según Hechos capítulo 3, versos 19 al 20. Dios nos llama a todos al arrepentimiento, Hechos 17:30. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, segunda de Pedro capítulo 3, verso 9. Conclusión de esta parte. Dios a través de toda la Biblia y en todo tiempo ha demandado arrepentimiento como requisito para acercarnos a Él y para que nos pueda bendecir y ayudar en todas las cosas. Aplicación. ¿Quiere usted que Dios lo escuche y lo bendiga en todo tiempo y en toda circunstancia? Venga Dios en actitud de arrepentimiento ahora mismo. Corresponde a punto principal. El sermón de texto es uno de los más fáciles. Vamos a hablar de eso entonces. En segundo lugar, los sermones de texto. El sermón de texto es uno de los más fáciles. Sin embargo, se debe tener en cuenta lo siguiente: elegir el texto, estudiar el texto y el contexto antes y después del texto. Buscar las divisiones naturales del texto.
extraer de allí los temas secundarios, buscar las ilustraciones para dar claridad al texto. En esta clase de sermones hay muchos versículos de la Biblia que se prestan para esta enseñanza. Ejemplo de sermón de texto. Tema: la ocupación de los apóstoles. Cita: Hechos 5:42. La introducción: Dios siempre llamó a gente trabajadora y diligente y hoy día hace lo mismo. Todos los días, dice, ocupados todo el tiempo. Todos los días estaban ocupados en el servicio del Señor. Había mucho por hacer en la iglesia. Hoy también hay mucho que hacer en el servicio a Dios. En el templo y por las casas y en todo lugar, se dice aquí. Entonces la predicación en el templo es muy importante. La enseñanza en las casas es bíblica. Debemos compartir el evangelio en todas partes. Dice que enseñaban y predicaban a Jesucristo por todos lados. Enseñaban y predicaban al Señor Jesús. No enseñaban su religión favorita. No enseñaban lo que la gente necesitaba. En conclusión, el deber de todo cristiano es anunciar el evangelio en todo tiempo, todo lugar, al igual que lo hicieron los primeros discípulos, según el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aplicación: es tiempo de practicar lo que hemos aprendido. Prediquemos y enseñemos en el templo y por las casas. ¿Está dispuesto a hacerlo? En cuarto lugar, hablemos del sermón. Tercer lugar, hablemos del sermón expositivo. El sermón expositivo es la explicación, interpretación y exposición del estudio correcto o verdadero de un pasaje, capítulo, libro o biografía de un personaje bíblico. Hay varios métodos para desarrollar lo antes mencionado. El método sintético. Este método se aplica cuando se toma un pasaje o libro muy largo de la Biblia o muy rico en contenido que no se puede explicar en un solo mensaje. Entonces se resume o agrupa en forma sintética para sacar lo más sobresaliente e importante de lo que queremos enseñar, omitiendo otros puntos a fin de enfatizar el tema principal. El método narrativo se refiere a la descripción de una historia o acontecimiento, extrayendo los pensamientos o verdades centrales del tema, aplicándolos a la vida práctica. El método analítico. Este es otro método de la forma expositiva donde se analiza cada frase, oración o palabra, aprovechando el pasaje bíblico. Lo usan personas muy estudiosas que profundizan en la enseñanza, igualmente los que quieren detallar la enseñanza. Para aprender de las escrituras, este es uno de los mejores métodos. Para este tipo de sermones se utilizan varias versiones bíblicas, comentarios, concordancias y notas que arrojan luz sobre el tema que se está tratando. Ejemplo de método narrativo. El tema, el proceso de Dios en la vida de una persona. La vida de Jacob, Génesis 25. La introducción: Jacob representa la vida de cualquier persona que conoce a Dios y tiene que pasar por un proceso divino para ser lo que Él quiere que sea. Jacob, un hombre natural, en un hogar consentido. En su familia le quitó la primogenitura a su hermano. En su vida personal engañó a su padre y usurpó la bendición a su hermano. Su nombre, Jacob, significa engañador. Huyó de su casa y nunca volvió a ver a su madre. Jacob, un hombre carnal, llegó donde su tío y se enamoró de su prima. Su tío lo engañó y le dio lo que no era. Tuvo que esperar 14 años para casarse con su amada. Los negocios con su tío no fueron muy claros. Jacob, un hombre espiritual, regresó arrepentido. Dios empezó a tratar con él. Tuvo un encuentro con Dios y él le cambió el nombre. Dios cambió su manera de caminar. Se encontró con su hermano y le pidió perdón. Dios pudo cumplir su propósito en la vida de Jacob. Conclusión: Jacob, después de haber cosechado lo que sembró y haber tenido un encuentro con Dios, llegó a ser uno de los patriarcas de Israel. Aplicación: ¿qué tipo de hombre es usted? ¿Natural, carnal o espiritual? ¿Está dispuesto a permitir que Dios intervenga en su vida, llevándolo por un proceso, ya sea para cambiar o mejorar, como llevó a Jacob,
quien llegó a ser un siervo de Dios. En cuarto lugar, vamos a mirar los sermones de estudio bíblico. Esta clase de sermones son muy conocidos, pero no muy practicados. En las iglesias poco se enseña sobre un libro completo de la Biblia, de un personaje bíblico, o sobre un asunto doctrinal como la redención, la escatología, entre otros. Para esta clase de sermones se usan preguntas tales como: ¿a quién se le escribió? ¿Quién lo escribió? ¿Dónde fue escrito? ¿Cuándo fue escrito? ¿Por qué razón fue escrito el libro? ¿Cuáles son las principales verdades de este libro? ¿Qué es la verdad central del libro? ¿Cuál es la característica especial del libro? ¿Qué me enseña a mí este libro? Este ejemplo de preguntas nos sirve para el estudio de una biografía o la vida de un personaje bíblico. Entonces hay una tarea para hacer aquí en la página 100 de su libro o en su cuaderno. El sermón temático trata de tener cómo. Hay unos espacios en blanco y usted debe escribir cada una de las respuestas. En segundo lugar, el sermón de texto usa como base hay espacios, también debe llenarlo. En tercer lugar, en los sermones expositivos se pueden usar 3 métodos. ¿Cuáles son? Escríbalos ahí en los espacios en blanco. En cuarto lugar, para desarrollar el mensaje de estudio bíblico, uno debe hacer varias preguntas. Escriba por lo menos 5 de estas preguntas ahí en el espacio en blanco. Entonces vamos concluyendo diciendo que sabiendo que existen distintos tipos de sermones, temáticos, de texto, expositivo, de estudio bíblico, la tarea de todo predicador debería ser el de procurar durante todo el año predicar sermones teniendo en cuenta los distintos tipos que existen y no caer en la rutina de un mismo tipo de predicación y casarse con un solo estilo. Esto es importante para evitar la monotonía en la audiencia y darle dinamismo a la predicación, echando mano del conocimiento variado que se posee, combinado con la creatividad. Así que, mis amados hermanos, es importante que cada uno de ustedes aprenda de los diferentes sermones y también comience usted a investigar y a dar a conocer la palabra de Dios por medio de los diferentes sermones que existen. Y de esa manera usted iría a desarrollar ya sea un ministerio en la parte de enseñanza o de la predicación, de acuerdo al don que usted posea o el ministerio que usted tenga. Que el Dios del cielo los bendiga en gran manera y que aprovechen muy bien el tiempo en todos estos días en los cuales tal vez algunos tienen más tiempo para llevar a cabo cosas. Bendiciones de lo alto en el nombre de Jesús. Muchas gracias y que Dios los bendiga en gran manera.